sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo afectuoso a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en este programa titulado Un mensaje para ti, donde el tiempo que dedico a este programa también con mis compañeros, a quien saludo afectuosamente y con los que ya llevo tiempo pues compartiendo este espacio y juntos pues tratando de compartir con ustedes la verdad y las bendiciones que se encuentran en la palabra de Dios. En la última etapa de este programa estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Primera Corintios, y hemos estado en los primeros versículos y hemos visto, hemos decidido pararnos en un término, en una palabra, llamamiento, y poder compartir con ustedes un poquito más acerca del significado de este término, de la profundidad que tiene en la Escritura y de la gran bendición que es para nosotros poder confiar en un Dios que realmente actúa antes que nada ni que nadie y que tiene un propósito y que tiene una intención que Él conoce y que es segura y perfecta. Este verbo lo hemos estado estudiando en su forma griega, en el Nuevo Testamento, también en su forma hebrea, en el Antiguo Testamento, y hemos podido disfrutar juntos cómo expresa la soberanía de Dios en una forma tan clara. Muchas veces los cristianos vivimos tiempos de mucha dificultad, estamos sumidos en tormentas inesperadas de la vida. A veces la propia vida nos sorprende con enfermedades, con fallecimientos inesperados, con hermanos o amigos que de repente cambian su forma de ser hacia nosotros, con tantos y tantos problemas, además de aquellas cosas que en nuestra propia vida no hacemos como debemos. Siempre encuentro mucho consuelo cuando puedo leer al apóstol Juan en su primera carta, dándonos esas palabras tan llenas de misericordia y de comprensión, que en ninguna manera es un talón en blanco para el pecado, pero sencillamente es como si Dios viera, comprendiera, entendiera realmente quiénes somos nosotros y nuestras propias debilidades, lo falibles
que somos, lo volubles que somos, lo imperfectos que en muchos casos somos, la expresión a veces tan condicionada que tenemos, afectada por esta estructura humana donde todavía vivimos y habitamos, y Él nos dice con tanta ternura, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es evidente que Juan no está alentándonos a pecar, ya que claramente él dice un poquitín más adelante en una forma muy clara que el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Entonces, nosotros como cristianos, como personas regeneradas, como hijos de Dios, nacidos por la obra del Espíritu Santo como fruto y resultado de la obra propiciatoria y expiatoria de Jesucristo, estamos en una condición que no teníamos antes. Estamos en una condición en la que tenemos poder sobre y contra el pecado. Y este poder, en esencia, nos permite no pecar bajo esta unción, bajo esta presencia que tenemos en nuestro corazón, que es Cristo, el Espíritu Santo, el Dios Padre. Entonces, el hombre natural, el hombre irregenerado, tiene voluntad, pero no tiene libertad, ya que si tuviera libertad podría decidir pecar o no pecar, pero en verdad, aunque tiene voluntad, está bajo una condición caída y siempre su acción tiende a la pecaminosidad, que no hay nada sano. Pero el hombre regenerado ya no solamente tiene esa voluntad, sino tiene la libertad y evidentemente tiene la posibilidad, el poder para pecar o para no pecar. Por lo tanto, lo que aquí se nos está enseñando, evidentemente, es que el que nace de nuevo no está en esta condición de pecado. Pero para aquellos que han nacido de nuevo, a veces, como dije antes, hay circunstancias en la vida en las que tropezamos, erramos, fallamos, nos confundimos y ofendemos a Dios. Y el Señor nos dice, no pequéis, tenéis en vosotros esta posibilidad, tenéis en vosotros este poder de poder actuar como yo espero de vosotros, tenéis a mi Hijo en vosotros. Pero si falláis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, podemos ver, Él sigue diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por lo tanto, aquí podemos ver con una absoluta claridad, no solamente a Cristo en su ministerio como Salvador, sino también en su ministerio como sumo sacerdote, hoy resucitado a la diestra del Dios Padre. Sabemos que Cristo en esa cruz fue sacrificio y sacerdote. Sabemos que en esa cruz entregó su vida, derramó su sangre, partió su carne por nosotros, llevó a cabo el sacrificio expiatorio y favoreció la propiciación para con el Padre, esa reconciliación maravillosa. Y hoy sigue estando sentado como nuestro abogado, como aquel, la palabra abogado es aquel que está al lado de alguien para defenderlo. De la misma manera, el término paracleto, que es el título, el nombre que Jesús da al Espíritu Santo, al Consolador, tiene la misma etimología, el mismo significado, alguien que es llamado a estar al lado de uno, evidentemente para defenderlo. Entonces, cuando podemos contemplar estas verdades, estas experiencias, entonces entendemos que el valor de la expresión llamar, llamado, llamamiento, el verbo y evidentemente su forma en el nombre, en sustantivo, pues nos encontramos que hay un gran descanso, que nunca el Señor ha determinado poner sobre nosotros ningún decreto que tenga que ver con la eternidad. Todo está asegurado por su propia voluntad, por la perfección de sus decisiones, por el propio desarrollo del misterio de su inteligencia, de aquello que trasciende aún aquello que nosotros llamamos eterno.
evidentemente aún lo eterno, aquello que no tiene fin, evidentemente no contiene ni expresa aún la grandeza de Dios. Dios trasciende aún lo que es eterno. Evidentemente la eternidad en cierta manera también es a partir de que Él da entendimiento sobre ella. Por lo tanto, Él es antes que todo, y desde esa posición tan maravillosa y ante la cual contemplamos a un Dios tan santo, tan perfecto, entonces es donde deseamos ser introducidos a través de nuestra relación con Jesucristo para asegurar, para contemplar, para admirar la grandeza, la belleza y la perfección de este Dios tan santo, de quien por esta gracia podemos dirigirnos como nuestro Padre. Entonces vimos que en los primeros versículos de esta primera epístola a los Corintios, Pablo primeramente expone su autoría. Él es el remitente, y el remitente se define y se distingue con su nombre, Pablo, llamado, y aquí es donde vemos que este nombre que un día nació como todos nosotros, a quien sus padres le pusieron evidentemente Saulo, quien se llamó Pablo después de su conversión, quien llegó a ser el apóstol Pablo, el escritor por excelencia del Nuevo Testamento. Es mucho más abundante todo lo que Pablo escribió por pluma y por inspiración del Espíritu Santo. Él es llamado, pero claro, este llamado es una forma que tiene una connotación presente y a la vez tiene una connotación pasada y tiene una connotación antes del tiempo, y evidentemente mantiene una connotación y un significado también en el sentido futuro. Es el propio apóstol quien, y a veces se malusa estas palabras que dicen en su epístola a los Gálatas, sí, creo que fue la primera epístola que él escribió. Dice en una forma muy clara, verso 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni con sangre. Dice claramente que el mismo que obró, dice un poquito más adelante, dice el mismo que obró en Pedro para la circuncisión, fue el mismo que obró en él para la incircuncisión, o sea, el ministerio a los gentiles. Entonces, él está diciendo que este evangelio no lo aprendió de hombre ninguno, sino que lo aprendió por la revelación de Jesucristo. Y cuando es efectiva esta revelación de Jesucristo, pues cuando es efectivo este llamado que es dispuesto, Pablo nos enseña a lo mismo que Jeremías. Jeremías también es hablado en esta manera cuando es llamado a su ministerio como profeta en tiempos tan tremendos como eran el fin de una etapa, el tener que aceptar el juicio de Dios bajo la opresora y terrible mano de Nabucodonosor y del reino caldeo. Entonces, en su llamado, el propio Jeremías dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, Jeremías mira hacia su condición y le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviarás y dirás todo lo que te mande. Por lo tanto, nos está diciendo que antes, aquí Pablo está diciendo desde, pero evidentemente podríamos incluir incluso la misma idea
que se nos está presentando en Jeremías. Antes de que fueses formado, yo ya te escogí y yo ya te santifiqué. La palabra santificar sabemos que es apartar para un ministerio concreto, apartar para una tarea concreta, en este caso para ser un profeta, un despertador, un exhortador, un vocero de Dios para un pueblo que necesitaba escuchar la comunicación de Dios. Por lo tanto, Jeremías no es un hombre que en su espiritualidad o en su buena voluntad de repente en su casa decide que las cosas no están bien, que lo que él está observando no está bien, él está leyendo su Biblia y de repente sale a la calle diciendo que hay que aceptar la cautividad en Babilonia, que hay que ir a otro sitio a edificar, que hay que ir a otro sitio a poner nuestra casa, que realmente Jerusalén ya no es el sitio y que 70 años después volveremos y reedificaremos el templo del Señor. No. Esto es un mensaje que ya está decidido por Dios antes de que nada fuese y que forma parte del propio desarrollo con el que Él trató con su pueblo. Y evidentemente estamos hablando ya de 500 años antes de la manifestación de Jesucristo. Y sabemos perfectamente que venimos con un Moisés escribiendo 1500 años antes de Jesucristo, que nos cuenta una historia que aún es anterior a su propia vida y acción contemporánea. Sí, tenemos con anterioridad a Jacob, tenemos a Isaac, tenemos a Abraham, tenemos toda la ascendencia de Abraham, nos tenemos que remontar a Sem, tenemos que irnos hasta Noé, evidentemente tenemos que regresar hasta Set, el sustituto de Abel, y hasta Adán y Eva, donde realmente podemos ver el propósito de Dios en cuanto a aquello que Él decide soberanamente. Entonces, qué preciosa verdad lo que aquí se nos está enseñando. Recordamos evidentemente estas palabras que este llamamiento, porque tiene este significado, es una disposición de acontecimientos y destinos por medio de los cuales Dios ejecuta sus propósitos. Entonces, todo argumento, en este caso del profeta o del apóstol, evidentemente descansa sobre esto, sobre la seguridad de que este llamamiento de Dios expresa determinaciones, o sea, acciones que están predeterminadas, acciones que ya están decididas, que son incondicionales y que son irreversibles y que no pueden ser frustradas de ninguna manera. Esto recordamos en el último programa, estábamos en Romanos 11:29, donde decíamos irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y donde paramos un poquitín acerca de ese plan futuro que hay para este pueblo que hoy todavía sufre las consecuencias del juicio de Dios y de su propio endurecimiento hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo. Como bien nos dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado, Romanos 9:6. Entonces, para nosotros, para lo mismo que para estos hombres santos de la Biblia, los que nos dejaron este registro, o de quienes la Biblia nos cuenta sus testimonios y su caminar con Dios, entonces los llamamientos de Dios son acciones soberanas y son la ejecución de estos planes eternos dentro del tiempo en este mundo. Lo que estamos diciendo, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, yo ya te escogí, yo ya te santifiqué. Aquí vemos como Pablo dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, lo que nos está diciendo, o sea, que lo que agradó a Dios, evidentemente, es aquello que Él ya decidió, es aquello que Él ya preparó, es aquello que tiene una absoluta perfección en la ejecución, porque evidentemente todo lo que agrada al Padre está relacionado con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos ver a lo largo de la Escritura siempre mantiene una relación constante
y profunda e inseparable con la obra de Jesucristo en la cruz, que es la que da sentido, la que asegura, la que fundamenta y la que afirma en una manera absolutamente clara todo el propósito anterior de Dios y todo el propósito posterior y futuro de Dios. O sea, todo aquello decidido en la eternidad, manifestado en el tiempo y que evidentemente también permanecerá después de que el tiempo y las cosas temporales pasen. Entonces, estas acciones eternas suceden en el escenario de lo temporal, pero son decididas en el escenario donde solo Dios estaba. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la seguridad y comprendemos realmente el significado del término llamamiento. Entonces, podemos ver que todo lo que se nos enseña en la Biblia es perfecto, es seguro y es divino. ¿Por qué? Porque es la expresión de la revelación del propósito y de las ideas que Dios en su sola potestad ha decidido que sucedan como Él quiere que sucedan. Yo, ante esto, queridos oyentes, descanso y me gozo muchísimo, porque a veces hacemos nuestro el ministerio, porque a veces, debilitamos, sí, esta expresión es muy correcta, debilitamos nuestra fe, porque evidentemente nos olvidamos que todo lo que somos tiene sentido cuando estamos en una relación constante con Él. Cuando lo que estamos desarrollando proviene de esta gracia y que mediante esta fe, en la misma manera que donde todo comenzó, donde nuestra salvación se llevó a cabo, cuando esa gracia nos salvó mediante esta fe, pues en la misma manera hoy seguimos caminando bajo ese influir de esta gracia y por supuesto mediante esta fe, que contempla lo eterno, que disfruta de lo eterno y que a la vez está formando nuestra vida espiritual, adecuándola, llevándola a ese constante parecido, ¿sí? A ese constante contemplar transformador, donde realmente no es que nosotros estamos mejorando, porque si nosotros estuviéramos mejorando, creo que la salvación sería muy imperfecta, sino que nuestra propia santificación, que nuestro propio perfeccionamiento es la consecuencia absolutamente correcta y segura de lo que hemos recibido en la persona de Cristo Jesús. Y por lo tanto, como dice el apóstol, 2 Corintios 3:18, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Entonces, ¿cuándo hemos empezado a ver a cara descubierta esta gloria del Señor? Cuando Jesucristo ha sido revelado a nuestro corazón. Aquí, evidentemente, podemos contemplar incluso ese velo rasgado que es su carne. Podemos tener una visión de ese lugar absolutamente oscuro y que únicamente, evidentemente y por medio de la sangre de Jesucristo, hoy nosotros tenemos acceso. Y como este lugar prohibido a lo largo de 1500 años de repente se apertura para que nosotros entremos a contemplar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios hoy está en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo es revelado a nuestros corazones, como dice el apóstol, cuando a Dios le agradó, que lo apartó desde antes. Aquí está diciendo, yo fui llamado antes y fui manifestado hoy por esta gracia. Entonces, lo primero que Pablo tuvo que comprender fue a Jesucristo. En la misma manera que lo que nosotros tenemos que comprender es a Jesucristo. Entonces, a partir de este momento, nosotros podemos, bajo la gracia, bajo la dirección de esta fe y por medio de esta libertad proclamada
Así que tenemos confianza para entrar a este lugar santísimo a través del velo, que es la obra, que es la carne que Cristo sacrificó por nosotros, la sangre derramada. Podemos entrar por medio de esta sangre, por medio de este sacrificio, y por un camino nuevo y vivo. Por lo tanto, esa expresión nuevo y vivo significa recién muerto. O sea, siempre tenemos presente que lo que hoy nosotros estamos contemplando, que el fundamento de nuestro llamado, que evidentemente el seguro o la seguridad de nuestro futuro está fundamentada en nuestro bendito Salvador. Entonces ahí nosotros miramos. La palabra aquí mirar es algo más que una observación ligera, es algo más que sencillamente un dirigir tu vista. No, es contemplar, es pararnos en los detalles, es disfrutar. Entonces estamos viendo a cara descubierta, como en un espejo. Y aquí observamos esta misma palabra, también la vemos en Juan, cuando dice en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, este era en el principio con Dios. Ese verbo que era Dios, ese verbo que sabemos que es Jesucristo, nos está hablando que Él está reflejando como un espejo al Dios invisible. Entonces nosotros, a través de este espejo, contemplamos la gloria de Dios en la propia persona de Jesucristo, y en esta contemplación nosotros somos transformados de gloria en gloria. O sea, esta transformación nos lleva a nuestro llamado desde la eternidad, a nuestro llamado, a nuestra conversión, al momento en el que fuimos perdonados de nuestros pecados, regenerados, transformados, dotados de una nueva naturaleza para poder entrar y para poder ver el reino de Dios. Esta transformación nos lleva a nuestra glorificación, y esta transformación nos lleva evidentemente al estado eterno de las cosas. Y esto es el llamamiento del que Pablo habla a los corintios. Este hombre, Pablo, fue transformado, y en su transformación Dios lo comisionó. Y en esto tenemos que aceptar que evidentemente la salvación es un vínculo en el cual Dios nos une como hermanos, nos establece como hijos, nos introduce, 1 Corintios 12:13, por un espíritu a través del bautismo al cuerpo de Cristo. Un mismo espíritu somos bautizados. Evidentemente está hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento. Por eso cuando el creyente se bautiza, realmente está proclamando que él ha sido bautizado, que ha experimentado la sepultura y la resurrección de Jesucristo en su propia vida. Entonces este hombre, como nosotros, experimentamos esta salvación, pero a la vez, en la multiforme gracia de Dios, el Señor llama a sus hijos a diferentes tareas, a diferentes trabajos, a diferentes ocupaciones. En este caso, Él apartó a Pablo para ser el apóstol a la incircuncisión, a los gentiles, en la misma manera que apartó a Pedro para ser un apóstol al pueblo judío, evidentemente. Pero aún así, todos trabajaron por el Evangelio, en la misma manera que llamó a Jeremías para ser un profeta a un pueblo que no tenía elección. Ya no era cuestión de enmendar conducta, ya no era cuestión la obediencia y la conducta agradable al Señor, era aceptar el propósito que Dios ya había determinado, hablado por Isaías aproximadamente unos 150 años antes. Entonces, en todas estas cosas nosotros descansamos y no podemos temer, porque es el Señor quien nos comisiona. Y como le dijo a Jeremías, no digas que soy un niño,
Si usted está siendo llamado por Dios, si usted está siendo hablado por Dios, si usted está recibiendo una comisión de Dios, un llamado de Dios a su corazón, sea obediente, porque este llamado no es una idea suya, no es algo que nace en su corazón, es algo que está relacionado con la eternidad, que está muy relacionado con el propósito por el cual somos salvos. Sí, somos salvos para honrar a Dios, para poder honrar a Jesucristo, para poder disfrutar y vivir con Él. Y en este tiempo en el que vivimos en este mundo, antes que el Señor regrese y establezca ya todas esas cosas que son anteriores al estado eterno de las cosas, evidentemente antes de que Cristo regrese, y sabemos que establece su reino milenial y después estos cielos y esta tierra pasan y se establece un cielo nuevo y una nueva tierra donde estará la nueva Jerusalén con los redimidos, con todos aquellos que han sido alcanzados con el llamado eterno del Señor, traídos a la vida y comisionados, apartados desde antes del vientre, de ser formados en el vientre de la madre, llamados y santificados para poder obedecer a Dios y dar a conocer el mensaje de su Hijo. Que Dios les bendiga, y les animo a que en un Dios tan grande y tan poderoso podemos confiar y podemos caminar en las vicisitudes, en las dificultades de la vida, sabiendo que aunque muchas cosas escapan a nuestro control, nuestra fe en Cristo siempre es un argumento fiable y seguro. Que Dios les bendiga, y les animo a ser santos como nuestro Dios, nuestro Padre es santo.